Hoy vamos a adentrarnos en uno de los conflictos más complejos y sin duda más devastadores de nuestro tiempo, la Guerra de Gaza. Y para que nos hagamos una idea de la magnitud de lo que estamos hablando, hay un hecho que los analistas repiten constantemente. La escala y la rapidez de la destrucción en Gaza están entre las más severas de la historia moderna. Esa es la gran pregunta que va a guiar este análisis. Vamos a desglosar juntos los eventos clave, el tremendo impacto humano y, por supuesto, las repercusiones globales de esta guerra. Pero, para entender la guerra actual es absolutamente fundamental mirar hacia atrás. Hay que entender el contexto, esa tensión que se ha ido acumulando por décadas. Esto no escaló de la noche a la mañana, para nada. Desde que Hamás tomó el control en 2007 e Israel impuso el bloqueo, la región ha vivido en ciclos de violencia. Hubo guerras muy fuertes en 2008 y 2014, protestas masivas en la frontera entre 2018 y 2019 y otro conflicto súper intenso en 2021. Cada uno de estos eventos fue dejando cicatrices muy profundas y de alguna manera preparó el terreno para lo que vendría después. Y justo antes de que estallara esta guerra, la situación humanitaria en Gaza ya era, de por sí, crítica. Miren, datos de la UNRW, que es la Agencia de la ONU para Refugiados Palestinos, mostraban que la inmensa mayoría de la gente vivía en la pobreza y dependía de la ayuda externa para poder sobrevivir. Estas condiciones son una pieza clave para entender todo lo que pasó después. Y bueno, ese contexto tan tenso nos lleva directamente al evento que lo cambió todo, el que desató la guerra actual y la respuesta masiva e inmediata que le siguió. El 7 de octubre de 2023, Hamás lanzó un ataque coordinado como nunca antes se había visto. Y no fueron solo miles de cohetes, fue también una infiltración por tierra a gran escala con cerca de 3.000 militantes. Las cifras son de verdad impactantes. Más de 1.000 personas muertas, la mayoría civiles, y la captura de unos 250 rehenes. Esto provocó una conmoción total en Israel y en el resto del mundo. La respuesta de Israel fue inmediata y fue contundente. Las palabras del primer ministro Benjamín Netanyahu, justo después del ataque, no solo declararon la guerra, sino que definieron la estrategia inicial, un asedio total sobre Gaza. Esto marcó el comienzo de una de las campañas militares más intensas de este siglo. Ahora, es importante entender que la guerra no ha sido un evento único y continuo. Se ha desarrollado en diferentes fases, y cada una ha tenido sus propios objetivos militares y, claro, sus propias consecuencias humanitarias. Todo empezó con una campaña masiva de bombardeos. Después, a finales de octubre de 2023, vino la invasión terrestre en el norte. Hubo una pequeña pausa en noviembre, con un alto el fuego para intercambiar rehenes. Pero los combates se reanudaron, esta vez enfocándose en el sur. Para mayo de 2024, la ofensiva ya había llegado a Rafah, que era el último refugio para miles de desplazados. E incluso después de un segundo alto el fuego a principios de 2025, los ataques se reanudaron en marzo, continuando con las operaciones militares. El resultado de todas estas fases ha sido una devastación de una escala que, de verdad, es difícil de procesar. Los datos nos pueden ayudar un poco a dimensionar el costo humano y en infraestructura. El número de víctimas palestinas es simplemente abrumador. Las cifras que se reportan y que incluyen a las personas desaparecidas bajo los escombros y que se dan por muertas superan las 78.000. Por el lado israelí, el conflicto también ha cobrado un precio altísimo, con más de 2.000 muertes, que incluyen tanto a civiles como a miembros de las fuerzas de seguridad desde que empezó la guerra. Pero cuando se analiza quiénes son las víctimas, los datos revelan una realidad terrible. Según un análisis de la ONU sobre muertes verificadas en edificios residenciales, el 70% eran mujeres y niños. Es una cifra que ilustra el impacto desproporcionado del conflicto sobre la población que no combate. La devastación física es de una magnitud histórica. Los expertos la comparan con algunas de las campañas de bombardeo más destructivas de la historia, y señalan que el daño en el norte de Gaza supera incluso al de conflictos urbanos recientes y brutales como los de Alepo en Siria o Mariupol en Ucrania. Y claro, este conflicto no se ha quedado solo en Gaza e Israel. Sus ondas expansivas han generado una crisis diplomática, legal y de seguridad en todo el mundo. Un punto central del debate internacional es la acusación de genocidio. Legalmente, el término intención genocida es súper específico. No se trata solo del número de muertes, sino de la intención de destruir a un grupo. La ley dice que esta intención puede existir al mismo tiempo que hay objetivos militares, pero el estándar de la Corte Internacional de Justicia es altísimo. Tiene que ser la única inferencia razonable que se pueda sacar de los hechos. Y esta división en la comunidad internacional es muy profunda.
Por un lado, vemos un apoyo muy fuerte a Israel por parte de aliados como Estados Unidos y Alemania, con ayuda militar y vetos en la ONU. Pero por otro, hay acciones muy críticas. El caso de Sudáfrica en la Corte Internacional, el reconocimiento del Estado palestino por parte de varias naciones y protestas masivas en todo el mundo. El conflicto, además, se ha desbordado por toda la región. Hemos visto una escalada en la frontera con Líbano, ataques de los hutis en el Mar Rojo que han afectado al comercio mundial, enfrentamientos en Irak y Siria, y un aumento alarmante de la violencia en Cisjordania. La guerra básicamente ha encendido focos de tensión en todo Oriente Medio. Y así llegamos a la pregunta final, que es quizás la más difícil de todas. Con una devastación tan profunda, una comunidad internacional tan dividida y las tensiones regionales en su punto más alto, el camino hacia una paz que sea justa y duradera parece más incierto que nunca. Y eso deja un enorme interrogante sobre el futuro de toda la región.